nombre del Señor, hermano José. Gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este 21 de julio del 2021. Gracias a Dios, al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, por eso SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Y bueno, el programa se llama El rescate del alma porque sabemos que en el Señor las obras de Dios son de rescate. El Señor nos ha dado refugio, gracias a Dios. Nos ha ayudado cuando el agua estaba hasta el cuello y por su bendición estamos con su bendición. Tenemos paz, tenemos esperanza, gracias a Dios. Nos da un nuevo amanecer y gloria a Dios, el Señor es fiel. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Ágape, gracias a Dios, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. Para usted, Ignacio de la Llave, queremos invitarlos a nuestra casa, que pueda usted asistir, si gusta, a nuestra casa. Si usted no tiene alguna iglesia, por favor, le invitamos a que se quede con nosotros. Sepa que tiene un hogar en nuestra casa, Iglesia Ágape, aquí en Ignacio de la Llave, amigos, para usted. Le damos muchas gracias que nos puede usted acompañar de manera virtual. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, gracias a Dios, ese es nuestro tema. Un tema tan importante, tan real, y queremos no solamente decir lo que dice la Biblia, las profecías, sino aplicarlo a lo que está sucediendo hoy, encontrar refugio a nuestra vida, porque la Biblia del Señor es viva y es eficaz. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Ágape. Le invito a que vamos a buscar juntos a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. ¿Alguna vez se ha sentido acorralado? Es más, ¿alguna vez lo ha estado? Por los enemigos. El salmista David en el Salmo 27 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Gente que quizá no era enemiga al principio, o que parecía no ser enemiga, era angustiadora y era maligna, que estaba ahí destruyendo, siempre llevando a la contra, siempre buscando ofender a Dios, quizá blasfemando, no sé. Aparte estaban los enemigos. Sin embargo, Dios, aún en la gran tribulación, que es lo que vamos a hacer hoy, el Señor ve por su pueblo cuando está rodeado. Eso es lo que vamos a estudiar. Estamos en Apocalipsis capítulo 12 y estamos en el versículo 15 y 16. Dice así, 14, dice así: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Recuerden que la mujer es Israel, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Esto lo hemos considerado como 3 años y medio, en base a la profecía de Daniel, capítulo 7. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río, que fuera ahogada. Quería Satanás, que es la serpiente antigua. El dragón, el Bermejo, es él, quiere destruir a la descendencia de la mujer, al pueblo de Israel. Pero dice aquí, ese es el versículo en el cual no habíamos leído, dice el versículo 16: y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando versículo a versículo el libro de Apocalipsis, y por fin hemos llegado a Apocalipsis 12, versículo 16. Gracias a Dios. Cuando el dragón lanza la reada sobre la mujer, la tierra se traga la inundación, gloria a Dios. No sé, ahorita podríamos decir fácilmente un socavón y ahí se fue toda esa agua. No sé, desvió el Señor un terremoto y hace que tape ahí esa agua que viene sobre ellos. Y bueno, el Señor defiende así a la nación de Israel. Hay quienes piensan que esta inundación se refiere a mucha gente, a que estas aguas no es unas aguas literales, sino que es un ejército que viene de parte de la bestia para atacar a Israel. Gente, incontables soldados. De algún modo Dios ayudará a Israel para que no sea totalmente destruida, gracias a Dios. Aunque muy probablemente Zacarías hace mención en este momento indicando que muchos hebreos morirán. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 3ª parte quedará en ella. Y meterán el fuego a la 3ª parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Probablemente esta profecía se refiere a ellos en ese momento tan delicado en el cual está siendo perseguido Israel por la bestia. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Señor iba revelando poco a poco la profecía que iba a suceder en Apocalipsis. Y bueno, no se revela así un nombre como el Anticristo, como la bestia, pero bueno, aquí vemos como del pueblo del Señor, que está hablando principalmente del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, muere, dice ahí, las dos terceras partes. La tercera parte quedará de ella. Bueno, si eso se refiere a esto, bueno, tremendo, terrible. El diablo está buscando destruir a los que aman a Cristo. Ya no es la iglesia fue arrebatada, lo que hemos estudiado. Hemos ido versículo a versículo. ¿Y por qué le digo que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel? Bueno, lo hemos dicho en 2 programas anteriores, por lo que la comparación que hicimos. Si gusta, por favor, ahí están los dos capítulos, los dos temas anteriores, los dos videos anteriores acerca de Apocalipsis 12. Bien, y el Señor defiende, aún así, a su pueblo de Israel y permite que este remanente sea salvo. Están huyendo y el Señor le da libertad del ataque de la bestia. Recuerde que también Satanás tiene esta autoridad y la bestia recibe la autoridad, el respaldo de Satanás, de manera que aún a muchos escogidos serán vencidos, serán atrapados, serán ejecutados por la bestia. Hoy tenemos la libertad, gracias a Dios, de poder decir somos cristianos a los 420, de poder tener un video así, de que usted viene y nos ve y nos escribe y no hay ningún problema en cuanto a persecución y ahí queda el registro de lo que usted dice. Sin embargo, llegará el día en el cual no será así. Sin embargo, Dios defiende a su pueblo cuando está rodeado. Dios le da las grandes alas del águila para ser librados de las garras de la bestia y ser aniquilados completamente en la nación de Israel. Dios la defiende. Quizás sea una tercera parte, no lo sé, según lo que estamos oyendo en Zacarías. Sin embargo, lo que quería la bestia era destruirlos por completo. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, porque no pudo destruirla por completo, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya no son los hebreos, la nación, los descendientes de la mujer. Aquí son la gente que ama a Dios, el pueblo que son cristianos, el pueblo que ha rechazado las marcas de la bestia, el pueblo que está dando su vida por el Señor, que ha comprendido que Jesucristo en verdad es el Salvador. Ya no es la iglesia porque la iglesia fue arrebatada. Sin embargo, son los salvos durante la gran tribulación. Aquellos que recibieron el mensaje también de los 144,000, de los judíos y también de aquel ángel que en el cielo proclama que la gente se arrepienta. Y como ve la bestia, que no puede destruir el dragón, no puede destruir a Israel, entonces va a una persecución mundial, buscando destruir. Aquí la palabra ira es una palabra que habíamos dicho anteriormente, es una pasión tremenda. En este capítulo 12 se menciona 2 veces la palabra ira, pero no se utiliza en griego la misma palabra, porque dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en la tierra, cuando Satanás se hace expulsado del cielo. 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En este versículo la palabra ira es mos, que es en una pasión, le habíamos dicho respirar fuerte, un furor, en ira, que uno quiere destruir, eso es lo que dice, eso fue lo que decía en el versículo 12. Pero en este versículo 17, repito, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es que Satanás, cuando ve que no puede destruir a Israel, la palabra en griego es una provocación. Esta ira se encoleriza, llega a exasperarse, a tener una irritación tremenda porque no pudo lograr su plan de destruir a Israel. Entonces su ira tiene que desviarla hacia otro lado y es cuando empieza la persecución mundial de la bestia a todo aquel que no reciba su marca. Contra la nación de Israel, que se arrepintió en Apocalipsis 11 y ahora reconoce que Jesús de los evangelios es realmente el Mesías, bueno, ya no puede ella atacarla porque ellos son librados de la destrucción por completa. La obediencia a la palabra de Dios en medio de la tribulación es una característica del creyente genuino. Mantiene su fe. Sabe que aunque es difícil en muchas ocasiones, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Eso fue lo que dijo Pedro
cuando él estaba siendo azotado, cuando él estaba siendo encarcelado, cuando la iglesia estaba perseguida a muerte. Él dice eso y entonces el Señor lo bendice y lo libra de la cárcel en esa ocasión, gracias a Dios. El Señor nos ayude a nosotros a poder aprender a confiar en el Señor en medio de la tribulación. No se puede ser un buen cristiano siempre en la paz. No se puede ser un buen cristiano, no se muestra la verdadera fe hasta que está uno en la tribulación, hasta que muestra uno color en medio de las dificultades que nos rodean. Aquí el pueblo del Señor da la cara por él, tiene que huir de la persecución, pero no quiere recibir la marca de la bestia en su frente, en su mano derecha. Honra al Señor. Satanás, el dragón, continuará atacando al remanente que sin ser hebreo rechace a la bestia y entregue sus vidas. En todo el mundo serán perseguidos así. Sin embargo, debemos reconocer que Dios siempre pone a cada quien en su lugar. El Señor permite que durante estos 7 años de la gran tribulación, que es lo que dura ese periodo de Apocalipsis, no de todo Apocalipsis, sino Apocalipsis 4, Apocalipsis 19, son 7 años de gran tribulación. Y el Señor pondrá a cada quien en su lugar. Dios permite muchas veces que tenga cierta oportunidad Satanás para engañar a todo aquel que quiera. Sin embargo, dice el Salmo 62:12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La hora de Satanás, la hora de la bestia, la hora del falso profeta, que es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, bueno, está por llegar. Y nadie podrá detener el castigo que viene sobre ellos. En Apocalipsis 12 presenta 4 personajes, ya un grupo de personas. La mujer, que es Israel, Satanás, la serpiente antigua, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, el arcángel Miguel, y el remanente también. En Apocalipsis 13, 2 importantes personajes completan la escena, y es lo que estamos estudiando en este pasaje. Cuando Satanás ve que no pueden ser los israelitas en el desierto, busca atacar a los que no han aceptado a la bestia. Imagínense, por favor, que en este momento fuera el rapto y que empezaran los 7 años de la gran tribulación. Bueno, los que creemos en Cristo tenemos la confianza, tenemos la certeza de que el que en Él cree tiene vida eterna. En Tesalonicenses encontramos que la iglesia no está puesta para ira, sino para la salvación. El Señor es nuestro Salvador, es nuestro descanso. Cuando se menciona acerca de la gran tribulación, nunca se menciona la iglesia ahí. Apocalipsis 3, 2 y 3 es cuando se menciona la iglesia, y de ahí en adelante ya no se menciona la iglesia hasta el último capítulo, como una despedida ya de Jesucristo, Apocalipsis 22. Bueno, por eso creemos que no está la iglesia en Apocalipsis. Hicimos un tema acerca de esto, creo que nos llevamos 2 o 3 programas acerca del rapto, y esto mencionando cómo la Biblia no solamente menciona un versículo, sino son decenas de versículos que hablan acerca de esto y podemos relacionarlos fácilmente así. Bueno, si en este momento fuera el rapto, entonces el Espíritu Santo sería también, seguiría con la iglesia. Y empezarían 7 años de gran tribulación, aparte del caos, de las desgracias que hubiera, de los accidentes automovilísticos, aéreos, no sé, de la NASA, no sé por qué hay cristianos ahí. Bueno, empezará un momento de crisis mundial como nunca ha sido visto. Empezará la bestia a buscar darle solución a las dudas que tenga la gente. Y poco a poco serán restringidos, serán hechos a menos, serán siendo señalados los cristianos, los que no siguen a la bestia. La popularidad del anticristo es promovida en este entonces, en el Apocalipsis, es promovida por alguien que es el falso profeta. El anticristo toma el control del mundo. Ese es Apocalipsis 13. ¿Cómo se describe a la bestia? Bueno, dice aquí el capítulo 13, versículo 1 y 2. Y yo me paré, dice el apóstol Juan, sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Así se le describe. Es lo que ve el apóstol Juan. No sé si es de manera espiritual que lo llega a ver, no lo sé. Sin embargo, no va a ser un monstruo, así como lo estamos leyendo, porque va a ser una persona que va a buscar conquistar. Esa es la bestia. El apóstol Juan lo ve así lo describe, y listo, así es. Esta palabra que él lo que va a buscar es blasfemar. Bueno, las blasfemias que son, en el idioma original, en griego, es un insulto contra Dios. Una calumnia, una injuria, una detracción, una maldición, sin llegar a ser una obscenidad. Es un insulto contra Dios. Eso es blasfemia.
Es más, él va a decir, yo soy el Mesías, sin decir ninguna obscenidad. Él ya se está adjudicando un nombre que no le pertenece. Eso es una blasfemia. En 1 Timoteo 1:13 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era conocido desde su nacimiento como Saulo de Tarso, así es como se conoce él. Y él había perseguido a la iglesia. Solo el Señor sabe a cuántas personas llevó a rastras a que se dejaran el camino del Señor, quizá cuántos ejecutó, no lo sé. Pero él decía, yo fui blasfemo, porque fui perseguidor de la iglesia, injuriador. Él blasfemaba el nombre de Cristo. Él se burlaba seguramente de los cristianos, se burlaba de la fe de ellos. Y aunque no decía él obscenidades, no creo que haya dicho así, porque pues era un temeroso de Dios. Pablo era fariseo de fariseos, su celo por Dios era real, estaba mal encaminado, estaba mal informado, porque él no quería también, estaba todo claro en lo que había vivido Jesús y cómo Jesús había resucitado, y él no quería, estaba él cegado por su creencia, por la doctrina de los fariseos, él estaba ahí cegado, hasta que se dio cuenta, hasta que Jesús mismo, viendo la sinceridad del apóstol Pablo, va buscando el camino a Damasco y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces él comprende que está mal. Y ahora él acepta a Cristo y ahora los que antes eran sus amigos, con los que persiguen a los cristianos, ahora ellos lo persiguen a él. De hecho, él murió por ser cristiano con Nerón en las persecuciones de él. El apóstol Pedro también murió en esas fechas. Pablo usa esta palabra blasfema, que había sido blasfemo, para describir lo que hacía en ignorancia. Y junto a sus blasfemias narra cómo también era perseguidor, injuriador. Pero se arrepintió, camino a Damasco. La bestia no se arrepentirá y hará lo peor de las persecuciones al pueblo del Señor de toda la historia. Piensen en las peores persecuciones al cristianismo o al pueblo del Señor. Podríamos pensar en el mismo, durante la época de la Biblia, el apóstol Pedro, cuando narra sus cartas, dice a la amada, a los expatriados, porque ellos son perseguidos por Nerón, una vez que incendia él Roma, son perseguidos así. Sin embargo, tenemos que aprender a darnos cuenta que el Señor está presente, no se queda él de brazos cruzados. El Señor está luchando por su pueblo. La bestia no se arrepentirá. Muchos creen que esta bestia que se refiere aquí en Apocalipsis 13, versículo 1, representa al imperio romano, ya que su rey, el emperador César, blasfemaba autoproclamándose el divino. Así se llamaba César. Pensaba él que era Dios. Y entonces mucha gente aplicó este versículo de la bestia que sube así del mar a el César. Y bueno, déjenme decir un poquito acerca de los Césares. Se dice que Nerón se llamó a sí mismo en sus monedas el Salvador del mundo. Por eso era fácilmente relacionarlo con la bestia de Nerón, aunque no es Nerón la bestia. La historia narra que en el año 64 después de Cristo tuvo lugar el gran fuego de Roma, que se pasó una semana ardiendo y Nerón no quiso que se fuera sofocado, no, lo permitió el emperador romano, hasta para que él fuera a reconstruir la ciudad como él la quería y se quedara él con la gloria de decir yo reconstruir Roma, eso es lo que quería. Y entonces Nerón le echó la culpa a los cristianos, fácil. Y estalló la más sádica de todas las persecuciones registradas hasta ese entonces. Se dice que cuando atrapaba a los cristianos, esto es horrible, cubría a los cristianos de pieles de fieras y entonces la echaba a él a sus perros para que fueran despedazados los cristianos. Los metía en sacos con piedras en el río Tíber, ahí en Italia, y que se ahogaran ahí los cristianos. Los cubría de pez, de brea, y los prendía fuego para que iluminaran sus fiestas en los jardines del palacio como antorchas vivientes. Eso hacía. Por eso entendemos que en la Biblia, cuando dice, Señor, ¿hasta cuándo tomarás venganza de la sangre derramada? Uno puede decir fácilmente, cómodamente, ¿cómo van a pedir venganza? Eso es algo malo. No. Ya hemos estudiado acerca de eso. El Señor es justo, y si en algún momento nos han ofendido, hay que presentarle nuestra queja, nuestra angustia al Señor, y dejarla a Él en sus manos si Él quiere tomar venganza cuando Él quiera, pero el Señor pondrá a cada quien en su lugar, sobre todo aquellos que han sido perseguidores de la iglesia. Bueno, y Nerón acabó suicidándose solo.
siendo llamado enemigo público de Roma. Después de toda la gloria, no quedó nada. Que está en el infierno, por supuesto. Si es que no se arrepintió, quizá en ese momento se arrepintió, no creo, pero podría ser. Otro emperador terrible, antes de él era Calígula. El año 37 al 41 después de Cristo fue cuando él fue emperador. Exigió que se le adorara. En cuanto a Jerusalén, insistió que se instalara una imagen suya en el lugar, en el templo, y no solamente en el templo, sino en el lugar santísimo, que ahí se pusiera una imagen de él como César. Los judíos estaban listos para ser exterminados y si era necesario para defender y no permitir esa profanación. Pero Calígula ya había reunido un ejército para destruir y imponer su capricho. Así eran los césares. Pero fue traicionado por su propia guardia pretoriana. Increíble, gloria a Dios. Quienes lo apuñalaron y murió. Y así no fue profanado el lugar santo, al cual Jesús le había dicho: esta es la casa de mi Padre. Aunque con cierta relación, muchos que vivieron durante la escritura del Nuevo Testamento pudieron creer que Nerón y Roma eran la bestia. Ellos nunca tuvieron un gobierno mundial, no. Ni duró 7 años su reinado, no. Ni su tiempo de Nerón como César, ni de Calígula se vieron cumplidos los 7 sellos y las 7 trompetas, no. Lo que sí podemos llegar a concordar es la grandeza de la bestia no estará en una sabiduría, ni en la caridad, ni en el respeto, sino que estará en la fuerza bruta y en el respaldo de Satanás. Ahí es cuando él va a obtener su ventaja, su fuerza, su respaldo. Así sea un hombre o una nación, debe escoger antes de si seguir a Dios o si seguir a Satanás. Si uno no sigue a Dios, simplemente le sirve a él. Si servirle a Dios o ser instrumento del enemigo. Uno escoge qué camino tomar. Dice ahí que el apóstol Juan dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice ahí. Y sobre los cuernos, estoy leyendo el versículo 1, 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. 7 cabezas, tenía 10 cuernos, esos cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande potestad. Semejante a un leopardo, pies como de oso, y boca como boca de león. ¿Y de dónde viene su poder? Dice ahí, el dragón le da su poder. El dragón es la serpiente antigua, es Satanás. Debemos tener en cuenta, por favor, que cuando Juan recibe el Apocalipsis y describe a la bestia, Roma es el imperio que dominaba el mundo. Por eso lo aplicaron mucha gente ahí. Ahora, relacionemos este pasaje tan importante con Daniel, capítulo 7. Quiero mencionarlo porque es importante las profecías acerca de Daniel. En la historia acerca de Daniel es cuando aprendemos que los primeros 6 capítulos de Daniel son las historias de Daniel y sus amigos, cómo el Señor los libra durante el cautiverio. Gloria a Dios. Pero de ahí en adelante, del capítulo 7 al capítulo 12, son las profecías. Por eso Daniel es profeta, principalmente, así se le conocen, los profetas mayores. Y empiezan las profecías y la adoración de Daniel. Los cuernos que se mencionan en las profecías hacen referencia a los reinos terrenales. Los cuernos que se mencionan aquí, a los reinos terrenales. Y bueno, hoy vamos a estudiar Daniel 7. Si nos permite, cada programa iremos estudiando también dentro de Apocalipsis, iremos estudiando los capítulos de Daniel. Hoy estudiaremos el 7, el próximo el 8 y así iremos, si Dios quiere, hasta llegar al 12. Bien, primero estamos en Daniel capítulo 7, versículo 1, que es cuando Daniel empieza a hablar de las profecías. Es la visión de Daniel. Él está durante un rey llamado Belsasar. Y dice así, Daniel 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, ¿por qué quiero hablar de Daniel? Porque se relaciona con Apocalipsis, por eso. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vino Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Y luego escribió el sueño y notó la suma de sus negocios. Repito, la visión de Daniel durante el reinado de Belsasar. Es importante porque Belsasar es un nombre que existe. Belsasar es el hijo de Nabucodonosor. Esos son nombres que existen hasta el día de hoy. Versículo 2 y 3. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La guerra en el gran mar, en el cielo, contra las 4 bestias, es lo que se menciona en este pasaje.
Bien, versículo 4, estamos ahí. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Y se puso enhiesta, se puso erguida sobre los pies a manera de hombre, y fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a oso, ahí está, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas sobre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, traga carne, mucha. Después de esto yo miraba y he aquí otro semejante a un tigre, un leopardo, en ese sentido, en un felino, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es lo que se menciona y es lo que estamos relacionando con la bestia que surge aquí del mar de Apocalipsis, que tenía también 10 cuernos. Bien, estas son las 4 bestias que se menciona ahí. Tremendo, esto es muy importante, la descripción de las 4 bestias no es cualquier cosa. Como león tenía alas de águila y fue derrotado. Anteriormente, en este capítulo de Daniel ya le había declarado la visión a los sueños de Nabucodonosor, de cómo él vio una imagen acerca de una cabeza, una figura de hombre, una cabeza de oro, tenía los brazos, tenía de plata, tenía y como el Señor lo especifica así, también tenía el vientre de otro color, tenía las piernas de otro color, y los pies también barro mezclado con hierro. Es lo que se menciona. Y lo relacionamos perfectamente con el reino de Babilonia, con el reino medo-persa, con el reino de Grecia, con el reino de Roma, y bueno, después una situación de dominio de un reino inestable también al final, que es lo que pasa hoy. Bueno, como león tenía las alas de gran águila y fue derrotado. Bueno, probablemente se refiere a Babilonia. Como oso devorador se refiere probablemente a los medos y a los persas. Como un leopardo, dice ahí, este felino que se menciona aquí, un dominador con 4 alas y 4 cabezas, es Grecia. En el capítulo que sigue, si Dios permite, vamos a ver cómo el mismo capítulo nos da la explicación, gracias a Dios. Esta era espantosa y era terrible la cuarta bestia, en gran manera fuerte, con dientes grandes de hierro, devora y desmenuza, aplasta, y tenía 10 cuernos. Esta es la cuarta bestia, la cual mucha gente ha relacionado con Roma. Y aunque probablemente se pueda referir a ella, se refiere a lo que es hasta Apocalipsis capítulo 12, en donde lo relacionamos que la cuarta bestia es el anticristo. Este cuerno pequeño es muy importante, que es lo que va a decir, versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Importante. Este versículo es profético. Uno puede leerlo y decir, bueno, listo, no está. Bueno, el reino de Grecia, una vez que muere Alejandro el Magno, se divide por sus generales y se divide en 4 reinos. Y uno llega a aplastar a los demás, a conquistar a los demás. Esto es historia. Bueno, sin embargo, aunque se dividieron por los Ptolomeos, se dividieron entre ellos, los Seleusas, se dividieron así a la muerte de Alejandro el Magno. Este cuerno pequeño se refiere al anticristo, no nada más a un gobernante mundial, sino a un gobernante local de Grecia, sino es el gobernante que está en Apocalipsis, capítulo 12. Y ese hombre empieza a hablar grandezas para convencer a la gente, para que la gente le crea, para que la gente quede maravillada. Si ya desde hoy la gente tiene comezón de oír cualquier cosa, fábulas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate, varias veces le dice, cuídate de las fábulas, de las cosas que desvían del corazón del Señor. En aquel entonces, queriéndole dar explicación al rapto, la gente le va a creer. Les digo, principalmente va a decir que fueron los óptimos, lo que iban a creer. Cuidado, creamos las cosas que dice la Biblia, por favor, porque si no, esos poco a poco nos van a ir alejando de lo que nos bendice, que es la palabra de Dios. Poco a poco se van metiendo en nuestras vidas las opiniones que contradicen la palabra del Señor. Honremos a Dios y encontremos en Él la fortaleza. Este cuerno pequeño se levanta y vence así a los otros cuernos, y estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano grande de edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, su rueda fuego ardiente. Gloria a Dios.
Dice ahí lo que logra, y es 10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Oh, qué pasaje tan tremendo. El apóstol Daniel, el profeta, está recibiendo estas profecías y no entiende lo que está viendo, y la verdad es muy difícil de entender, ¿sí? Sin embargo, aquí se está refiriendo a que, bueno, el anticristo va a buscar engañar a la gente, sí, pero aquí está hablando del juez, los millares. Empieza el juicio para los que están escritos en los libros. Y cuando se habla acerca de esto, es Apocalipsis 20, que es el juicio del gran trono blanco. Lo que se menciona en Apocalipsis 20, 11 al 15. Los libros serán abiertos. Importantísimo. Hagamos una pausa y ahorita continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y de Daniel. No se vaya por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Bien, importantísimo, porque de Daniel capítulo 7 son pasajes que es necesario estudiar para ver de Apocalipsis. Dice versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, delante del anciano de grande edad, el anciano de días. Y dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Quién es el juez? Según Juan capítulo 5, el juez es Cristo. Está el anciano de días y está el juez, que es Cristo. Y entonces, una vez que él se sienta, el juez se sienta, los libros fueron abiertos. Porque así como Jesús es el camino para salvación, Él también es el juez para todo aquel que lo rechaza. Por eso solamente hay un camino de salvación, no es las obras, no es los sacramentos, no es orar, si ya muere alguien, orar para que se saquen de ese lugar. No es guardar la ley, no es bautizarse, no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 8, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El juez se sienta y empieza el juicio. Eso es algo que va a suceder, le digo, en Apocalipsis 20. Dice versículo 11, yo entonces miraba a causa de la voz las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Quién es el cuerno? El anticristo. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Bien, los reinos del mundo acabarán su dominio. Y la derrota de la bestia se menciona aquí.
la derrota de la bestia, la derrota del falso profeta también, ahorita lo vamos a leer de él, pero es él llevado y es destruido, no puede prevalecer contra Dios. Esto es algo que estamos leyendo y es algo que el Señor va a hacer, no va como Apocalipsis 11, 12, 13, 14, no, sino que el profeta Daniel está viendo lo que va a suceder adelante y el Señor lo acomoda como él quiere y ve como la bestia es derrotada, gloria a Dios. La bestia es derrotada por más influencia, por más favoritismo, por más apoyo mundial que tenga, será derrotada, porque nadie puede prevalecer ante Dios. Puede estar de pie o vivo en el tiempo que el Señor lo permite, hasta que el Señor cumpla su obra, hasta que todos los que no quieran nada con el Señor lo rechacen y entonces el Señor establezca su juicio. Las decisiones de cada uno. Y Dios tomará las cosas y lo pondrá en su lugar. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. Estaba el anciano de grande edad y llega otro hombre como hijo, dice ahí, de un hombre que venía. E le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Aparte del anciano de días, llegó este hombre. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Aquí se refiere a Cristo Jesús, el Mesías. Él es el que están esperando, el reino indestructible del Hijo, del hombre, del anciano de días. Llega Jesucristo y Él se le da esta autoridad, gracias a Dios, porque la única manera en la cual pudiera recibir el señorío, la gloria, el reino, es porque fuera al igual que Dios. Y Jesucristo como Hijo es Dios. Adoramos a un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesucristo recibe esta autoridad, gracias a Dios, porque está al mismo nivel que el Padre. El reino indestructible del Hijo llega aquí a establecerse, gracias a Dios. Versículo 15. Mi espíritu, dice el apóstol, Daniel el profeta, fue turbado. Y yo, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza, me asombraron. Se llega a espantar él ante la imagen de ver que alguien está al mismo nivel del anciano de días. Gracias a Dios. Ese alguien es el Mesías, que es Jesucristo, el autor de la vida, llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es Cristo Jesús. Versículo 16, perdón. Me llegué a uno de los que asistían, se acercó a una de las personas que estaba ahí y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Gracias a Dios que Daniel hace esto. Y pregunta qué es lo que sucede. Y bueno, se explica la visión. 4 reinos perecederos de la tierra así precederán al reino eterno. Versículo 16 a 18. 17. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Bien. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, qué tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Daniel pide una explicación acerca de esta visión que está teniendo. Y Daniel pregunta por la cuarta bestia y sus 10 cuernos. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido de delante de la cuarta, habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandezas, y su parecer mayor al de sus compañeros. Y yo veía que este cuerno, que es la bestia, hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Hasta que vino el anciano de días de grande edad y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Oh, esto es tremendo, gloria a Dios. Esto lo describe a profundidad Apocalipsis, gracias a Dios. En Daniel 7 solamente le da un resumen, no sé, una forma muy rápida de ver las cosas. Pero el Señor dice aquí, habla acerca del cuarto, de la bestia, el cuerno pequeño, y cómo Él va a hablar grandes cosas, lo que estamos leyendo. Su parecer mayor al de sus compañeros, Él va a ser el más grande, sí. Empieza a hablar cosas contra Dios, y el cuerno hace guerra contra los santos. Está persiguiendo a la mujer, y una vez que no lo persigue porque manda al río para que sea ahogado, no puede, entonces va contra los que creen en el Señor, los que rechazan la marca de la bestia durante el tiempo de la gran tribulación. Yo sé que esto quizás sea muy complicado de entender, pero no hay manera más fácil de poderlo explicar para mí.
Yo le pido que si tiene usted alguna duda, con mucho gusto la explicamos y leemos la Biblia y veamos lo que dice la palabra del Señor. Pero por eso estamos en un Apocalipsis. Es un tema profundo, es un tema delicado. Estamos buscando hacerlo lo mejor que podamos. Quizá hay alguien que difiera en lo que estamos leyendo. Bueno, es profecía, es algo que quizá no está especificado por completo. Sin embargo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la vamos a compartir con mucho gusto. Ellos toman así lugar, la explicación de la cuarta bestia. Daniel pregunta por la cuarta bestia sus 10 cuernos, ¿de quién es? Hasta tanto, dice el versículo 12, hasta que vino el anciano de grande edad y paró por completo a la bestia y se dio el juicio a los santos del Altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Será también el tiempo del juicio del trono blanco cuando sean así, el juicio, y también será el reino, podría referirse o al milenio de paz, después de la gran tribulación, o cuando estemos por completo en la presencia del Señor. Este mundo será destruido. El apóstol Pedro dice que nuestro planeta será destruido, será consumido, los elementos ardiendo serán destruidos. Hay religiones que creen que viviremos aquí por la eternidad y bueno, Dios establecerá su paz y ya no habrá contaminación y habrá armonía y que viviremos por toda la eternidad del mundo. No, no será así. Yo creo lo que dice la Biblia, lo que dice. El Señor en Daniel 7 nos está explicando lo que va a suceder y sigue ahí versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Este es el anticristo. No cree que los va a gobernar con amor, dándoles de comer, no, sino con miedo, aplastando, despedazando, como bestia en sus fauces, devorando a todo aquel que no quiera someterse. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 reinos apoyarán a la bestia. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Habrá alguien que busque hacerle guerra a él, quizá humanamente, quizá en nuestro mundo hay alguien que diga, nosotros vamos a hacer una coalición para no queremos estar a favor de la bestia, y bueno, hará guerra contra la bestia. Probablemente esto es lo que pase, no lo sé, y pues derribará 3 cuernos de ella, 3 apoyos de la bestia, pero pues la bestia lo aplastará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ya los santos del Altísimo quebrantará. Esto es lo que va a hacer la bestia. Es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 13. Hablará palabras blasfemas. Pensará en mudar los tiempos y en la ley. Empezará a quitar esto. Y entregados serán en la mano hasta el tiempo, en su mano. Y tiempos y el tiempo y el medio tiempo. Entregados serán en su mano. Sí, el pueblo de Dios durante la gran tribulación será perseguido. Por dice aquí, hasta tiempo. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué es lo que estamos leyendo? 3 tiempos y medio. Lo aplicamos fácilmente a 3 años y medio, lo que dura la persecución de la bestia, en la mitad de la gran tribulación. A mitad de los 3 años y medio el enemigo buscará hacia pegar. Empero se sentará el juez es Cristo, y le quitará su señoría, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. El juez le quitará el señorío a la bestia, lo destruirá en Armagedón, el retorno del verdadero rey. Y que el reino, y llegaremos a este capítulo, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y lo obedecerán. Lo que dice Filipenses, que ante él se doblará toda rodilla. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, termino el capítulo. Mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Ahí lo guardó él mucho tiempo hasta que lo escribió. Gracias a Dios. Este es Daniel capítulo 7. Muchas de las cosas que se mencionan se aplican a lo que estamos leyendo en Apocalipsis. El cuerno pequeño es la bestia, el cuerno que surge después de la derrota de la tercera bestia. En Apocalipsis 13, la bestia es el gobernante mundial, mientras que en Daniel se refiere al cuerno pequeño. En Apocalipsis nunca se encuentra el nombre en Daniel nunca se encuentra el nombre del anticristo, pero aprendemos que son varios nombres que se le da durante el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento acerca de la bestia, que es, bueno, Apocalipsis 13:1, que es en donde estamos, es la bestia. En Daniel 7 se le menciona como el cuerno pequeño. En Daniel 9 también hablamos de un rey soberbio, un príncipe así. En Mateo 24, la abominación desoladora. En 2 Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado. En ese mismo versículo se le llama hijo de perdición. Y en 1 de Juan 2:18 se le conoce como el anticristo. Estas profecías de Daniel
son importantísimas para guardar y tenerlas en nosotros, porque se menciona y describe, va a ir describiendo a la bestia. Y hay especialmente un pasaje en Daniel capítulo 11, llegaremos a ese punto para hablar profundamente, que menciona 10 profecías que detalla cómo va a ser el carácter del anticristo, cómo va a ser su actuar. Y solamente lo voy a leer y lo vamos a enumerar, pero llegaremos al tiempo en el cual las describiremos cada uno. Daniel 11, 36 a 38 dice: este rey, que es la bestia, hará su voluntad. No le pedirá oportunidad, ayuda a nadie, porque Satanás es el que lo respalda, no necesita pedir permiso. Y se ensoberbecerá, Era el pecado también del diablo, ¿no? La soberbia. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Tercero, así él se sentirá Dios. Así será la bestia. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, blasfemias. Se rebelará contra él, lo que estamos leyendo. ¿Y saben qué? Prosperará, dice ahí Daniel 11. Prosperará, quinta. Durante los 3 años y medio prosperará. La gente le creerá, lo seguirá, ya sea porque busquen una respuesta a sus preguntas y el diablo le ofrece el agua más estancada que puede existir y la gente se la bebe con tal de tener sed. Nunca he tenido tanta sed que yo llegué a desear, codiciar un agua estancada, pero bueno, la sed es terrible. Pero la gente con tal de buscar alguna solución, alguna respuesta y no querer adorar al Dios del cielo, dicen: lo que tú me ofrezcas, dámelo, me lo tomo. Eso es lo que hace el pecado también. No quiero lo que Dios quiere, lo que Dios desea para mí. No, acepto todo lo que el pecado me ofrezca, con tal de satisfacer mi carne. Siempre nos lleva a desgracias el pecado. Bueno, hasta que sea consumada la ira. Dice ahí: porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Aquí dice: del Dios de sus padres no hará caso. Así es que probablemente este hombre no es alguien que aparece de repente, sino es alguien que nace, crece, es niño y bueno, crece adulto, y en algún momento de su vida rechaza a Dios, habla blasfemias y siendo judío, porque él se va a nombrar el Mesías y tiene que ser judío, de la tribu de Judá, él así se autonombra el anticristo, y el Dios de sus padres no hará caso. Así que sus padres probablemente sí lleguen a amar a Dios. Quizá los mate él, quizá haya muerto para cuando él se levante, no lo sé. No hará caso también ni del amor de las mujeres. No dice que no hará caso del amor. No dice que va a ser soltero para siempre. No, del amor de las mujeres no va a hacer caso. ¿Qué es esto? Homosexualismo. La bestia será homosexual. Sí. La Biblia habla con el homosexualismo que es pecado. Sí. El ser sodomita. Sí. Es pecado, por supuesto. Por más que la gente intente hablar de tolerancia por todos lados, lo cual, pues el respeto es correcto. Pero la verdad siempre ha sido una. Y la verdad es que el verdadero amor existe entre un hombre y una mujer a los ojos de Dios. No puede ser tú decir: soy cristiano, adoro a Dios, y decir: Señor, bendice mi relación, cuando hay homosexualismo. No lo va a haber bendición. Por más que tus líderes religiosos te lo aplaudan y cambien la manera de ser, porque así están cambiando mundialmente, porque se les iba mucha gente. Entonces dijeron: no, ampliemos nuestro criterio para poder captarlos a ellos, para que no se nos vaya. Y dicen: está bien, ya es aceptado y tienen sus religiones y hasta sus iglesias cristianas para homosexuales. Dios, a los ojos de Dios, sigue siendo pecado. ¿Qué sufrimiento pasará el homosexual? Qué dolor, después de toda esa máscara de alegría que ponen. Qué vacío tan grande hay. El deseo de amar y ser amado, buscándolo en algo que no va a dar fruto. No se puede concebir así. Un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, no se puede concebir así. Es cierto, se puede adoptar. No estoy hablando de la calidad moral de algunas personas. Es cierto que hay homosexuales que son mejores personas que muchos otros, que se comportan mejor que muchos cristianos. Bueno, ¿qué clase de cristianos estamos comparando, no? También. Bueno, pero lo que estamos diciendo es acerca del pecado. La bestia del amor de las mujeres no hará caso. 7. Ni respetará a Dios alguno, porque todo, sobre todo, se engrandecerá. Él va a ser una religión mundial. Él se va a nombrar Dios. Es la bestia. Mas honrará en su lugar al Dios de sus fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata. Honrará en su lugar al Dios. ¿A quién le va a dedicar la adoración la bestia? A Satanás. A Satanás. Es a él. Eso es lo que siempre ha querido Satanás. Ser adorado. Por fin lo va a lograr. Él desde el principio quiere ser semejante al Altísimo.
Y la bestia le va a entregar la adoración a él. Sabe que el respaldo viene de Satanás. Lo describe en la Biblia. Cuidado. La soberbia es lo que llevó a Satanás a esto. Y Dios lo permite. Llegaremos al punto en Apocalipsis 17 de por qué Dios lo permite. El enemigo siempre ha buscado destruirnos, siempre ha buscado engañarnos. El diablo utiliza muchos métodos para sus profecías, para sus adivinaciones, su buena suerte. Y aún hay cristianos que hablan, afortunadamente me pasó esto. Qué buena suerte tengo, cristiano, ¿qué estás haciendo? En lugar de agradecerle al Señor. Si la bestia meterá a la tumba a los suyos durante la derrota de Armagedón y no le importará. ¿Por qué hoy millones de personas deciden rechazar a Dios y seguir al mundo, a seguir al diablo? Satanás no va a dar la vida por nadie. No le interesa ver arder el mundo. Él sabe que está condenado, así es que dice, estoy condenado después del milenio de paz. Durante el milenio de paz será atado y después del milenio de paz él será llevado al lago de fuego, donde ya estarán la bestia y el falso profeta. Llegaremos a este capítulo. ¿Qué siente usted cuando somos llamados pueblo suyo y ovejas de su prado, al igual que los héroes de la Biblia? ¿No siente usted honor que decimos somos pueblo del Señor, así como los héroes de la Biblia? ¡Qué honor! Pues entonces mantengamos ese honor puro, nuestro amor al rojo vivo. No perdamos el primer amor, continuemos sirviendo, continuemos encomendándonos al Señor. No vivamos una vida lejos de Dios, porque lejos de Dios solamente nos espera la miseria. El pecado que se ofrece a nuestro alrededor solamente nos lleva al suelo, a la derrota, a la destrucción, al quebrantamiento. Y es en Cristo Jesús que encontramos la esperanza. La bestia no va a dar la vida por nadie, solamente quiere amasar a las personas, no fortuna porque no le interesa el dinero, amasar a las personas para llevarlas a la muerte durante el Armagedón. El mundo adora al dragón y adora a la bestia. Y regresemos a Apocalipsis capítulo 13 y con estos 3 versículos vamos a terminar. Versículo 3, quizá de 3 y 4. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar contra ella? Aquí se mencionan más características. Versículo 3. Tiene una herida mortal y fue sanada. También dice que también le fue dada autoridad a la bestia. El dragón se la da. La bestia también ninguna fuerza humana podrá luchar contra ella, porque dirá cosas grandes y blasfemas. Hay quienes piensan que las 7 cabezas de la bestia representan a líderes destacados del mundo, no sé. Aunque leímos al principio que en Daniel también que eran 10 cabezas y 3 fueron derrotadas, no sé por eso que eran 7, no lo sé. Y que uno será el que sufra la herida mortal, una de estas cabezas será el que sufra la herida mortal causada por una espada, la cual será sanada enseguida. La bestia será herida de muerte, no sé cómo. No puedo explicarlo, Dios no lo dejaría ahí moribundo, Dios lo va a acabar por completo en Apocalipsis 19. Así es que de alguna manera alguien se rebela contra la bestia y bueno, hace una herida mortal sobre ella. Más, Satanás lo sana milagrosamente. Satanás tiene poder, sí. Satanás obra milagrosamente, se transforma en ángel de luz para engañar, sí. El apóstol Pablo lo dijo. Satanás tiene poder, sí. Mientras que la resurrección de un muerto supera el poder del diablo, porque eso no lo puede hacer Satanás, sí está dentro de sus límites, quizás sanar esta herida, y lo logra Satanás. La bestia llegará al poder apoyado por una milagrosa sanidad realizada por Satanás. Por supuesto, la bestia no va a decir, fui sanado por Satanás. No, porque él no va a decir, soy el anticristo. Él va a decir, soy el Mesías, el Salvador, el que va a unir en un ecumenismo a todas las religiones. Y dirá, mi Dios. Él va a decir, él es el Dios verdadero. Él me ha sanado. Le va a poner una cara de amabilidad. Todos los que ponen cara de amabilidad, una cara de bonachón. Todos sabemos qué cara es. A mí me engaña muchas veces. Hay gente que ha sido engañada tantas veces que ya no es engañada por esa cara. Satanás pondrá esa cara, pero por dentro es el anticristo. Él lo sabe. Se revela contra el Dios Altísimo. Pero llamará a Satanás como si fuera el Dios. Por otra parte, otros han tratado de identificar a esta bestia con alguien del pasado. Mucha gente ha dado muchas explicaciones a la bestia. Es intentos de ser gobernantes del mundo y dijeron que la bestia era Nerón.
otros dijeron que era Mussolini, otros dijeron que era Hitler, otros dijeron que era Stalin. Bueno, pero evidentemente las características de estos nombres no concuerdan en los detalles con el gobernante mundial que está describiendo Apocalipsis capítulo 13. Hasta el día de hoy no ha sucedido a alguien así. Las obras sobrenaturales de la bestia harán que se conviertan en objeto de culto. Por supuesto, lo adorarán. Milagrosamente sanó, estaba moribundo y sanó. Y lo adoraron a él y a Satanás, que es la fuente de su poder. Aún hoy ya hay muchos que descaradamente adoran a Satanás. Ya tienen su religión, se tatúan su nombre, hasta se ponen cuernos. No sé cómo se hacen, se desfiguran el cráneo, no sé, se implantan ahí cuernos, no sé qué hacen ellos. Va a decir, soy adorador de la bestia, sin ninguna máscara. Eso es lo que siempre quiso, repito. En Isaías 14 dice, sobre las alturas, sobre las nubes yo subiré y seré semejante al Altísimo. Esa es la forma final de la engañosa religión de Satanás, en la cual él asumirá el lugar de Dios Padre. La bestia o el gobernante mundial usurpará el lugar de Dios Hijo, y junto al falso profeta, que será la siguiente bestia que vamos a leer, formarán la Trinidad satánica. Eso sucederá durante la segunda parte de la gran tribulación. El versículo 4 que estamos leyendo, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, Satanás, y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Reconocen el respaldo satánico del anticristo, y se surge la pregunta, ¿quién contra la bestia? ¿Quién como ella? ¿Quién puede luchar contra ella? Así es como se explica que mucha gente lo adore y lo siga, por miedo, por sujeción, por hambre, no sé, por miedo a su fuerza militar, por miedo a su poder, su respaldo satánico. La gente tendrá esa manera de actuar y por eso le seguirán. Otros lo seguirán descaradamente porque siempre han querido seguir a Satanás. Así es como se explica llegar a contestar esta pregunta, porque las naciones le temerán. Quiero terminar con esto. Mucha gente sigue al diablo por miedo a practicar la brujería y sabe que si lo deja, le vendrán consecuencias, le vendrán calamidades por los votos que hizo. Muchas veces son votos de sangre, encomiendan sus vidas, sus almas, para que los defiendan. Mire quién cree. Escoja usted. Jesucristo le ama. Jesucristo, Él dio la vida por nosotros. No quiere que nosotros demos la vida por Él, no. Él dio la vida por nosotros. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el juez. Pondrá las cosas en su lugar. En el Apocalipsis culminará esto. La bestia es el príncipe de la potestad del aire. Y con la bestia, cuando surja, será un gobernante mundial. Porque Dios lo permite. Dios permite muchas veces que Satanás aparentemente tome ventaja. Hasta que Dios se levanta y establece su juicio. Y Satanás no puede hacer nada. ¿A quién sigue usted? ¿En quién se encomienda usted? ¿Quién es su fe? Honremos a Dios. Vivamos lo que dice la Biblia, porque esto que estamos leyendo será terrible. No sea que hoy surja, o en esos días surja el rapto y se llegue a quedar. Yo estoy seguro que me voy a ir, lo creo, porque la Biblia lo dice. Hay creencias que dicen que la iglesia entrará en la gran tribulación. Bueno, está bien. Nosotros decidimos creer que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Pero yo le pido que aferremos nuestra confianza en Cristo Jesús. Ponga su esperanza en Él. Quite todo aquello de su corazón, sea satánico. Quite todas aquellas música, películas, libros, cosas así. Si ustedes quisieron, ¿cómo va a tener libros de brujería? ¿Cómo va a permitir que a sus líderes religiosos le digan, ve, una limpia así? ¿Por qué? ¿Qué cristianismo? ¿Qué cristiano es? La Biblia habla contra la hechicería, habla contra Satanás. Ninguna comunión puede tener la luz con las tinieblas. Ninguna comunión puede tener Cristo con los demonios, con Belial. Entonces, sigamos a Dios, sigamos a Cristo. Y lo que estamos leyendo en Apocalipsis solamente nos dejará asombrados, pero no lo viviremos, porque la iglesia no está puesta para ir. Que el Señor esté con usted. Dios lo bendiga. 912, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. El texto de Pedro que mencionamos es 2 de Pedro 3, versículos 10 y 11, que dice: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Será deshecha esta tierra, y los elementos ardiendo serán deshechos. Por eso decimos que la tierra será destruida. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, es una gran bendición, Señor, el compartir tu palabra. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos aprender de ti. Ayúdanos por favor, Señor, a no vacilar entre las cosas tuyas, Señor, y entre las cosas del enemigo. A no acercarnos, Señor, a meter en nuestra casa, meter en nuestros pensamientos, Señor, esa conducta y ese pecado, Señor, ese satanismo que puede existir a nuestro alrededor. Ayúdanos a honrarte a ti por sobre todas las cosas, a poner nuestra fe y nuestras obras, Señor, en búsqueda de tu honra, Señor. Necesitamos de ti, nuestro corazón necesita de ti, Señor, y es una gran dicha el poderte buscar, Señor. Ayúdanos por favor a compartir tu palabra a la gente que nos rodea. Que sepa, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti hay refugio, Señor, que en ti hay perdón de pecados, que en ti hay segunda oportunidad, Señor, de bendición, Señor. Ayúdanos, por favor, a descansar en tus promesas porque tú eres nuestro Dios. Alabamos tu nombre, Señor, y te agradecemos la inmensa bendición de poder haber compartido tu palabra, esperando que las personas que nos acompañen sepan, Señor, que en ti hay verdadera libertad. Mencionamos muchos pecados hoy, Señor, y amado Padre, si en alguno de ellos estamos nosotros, ayúdanos, por favor, Señor, a oír de ellos y a ver, Señor, que en ti hay verdadera libertad. La verdad, Señor, es lo que necesitamos, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él. Gracias a Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Por razón del tiempo, vamos a concluir ahí. Yo sé que querían ustedes las preguntas acerca de Apocalipsis, pero bueno, gracias a Dios hoy nos llevamos un poquito más de tiempo en cuanto a nuestro tema. Quiero decirles que agradezco al Señor la inmensa bendición de poder que nos hayan acompañado en este día. Sepan ustedes que en Cristo Jesús hay refugio. Gracias a Dios por sus oraciones, gracias por la forma tan atenta con la cual nos hablan y nos tratan. Estamos para servirle. Somos la iglesia Ágape, gracias a Dios, y tomados de la mano del Señor encontramos refugio. Hermano José Luis, Dios lo bendiga a usted y su familia, que el Señor le dé sabiduría, y gracias a Dios, hermano, por la edición de este programa, que el Señor lo bendiga siempre a usted. Gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga, gracias a Dios. Gracias, hermanos de Ágape, gracias por sus palabras, que el Señor los bendiga. Estamos llegando al final de este programa con mucho gusto para servir a Dios, y tomados del Señor encontramos refugio. Encuentre por favor el paz en el Señor, y nos despedimos con este texto, que es nuestro texto insignia, nuestro texto lema, que es Juan 6:47. El que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Jesús es el camino de vida eterna. Crea en Él, búsquelo y encontrará refugio para usted y su familia. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Cristo, grande Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vamos a cantar arriba. Cristo, Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vive y disfruta de la paz.
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?